Hola a todos, muy buenos días. En esta ocasión les voy a presentar el humanismo cristiano, una corriente de pensamientos que transformó profundamente la historia y la cultura de Occidente. Este movimiento se caracteriza por buscar un equilibrio perfecto entre el uso de la razón, el valor fundamental de las personas y la fe en Dios. A lo largo de la presentación veremos cómo surgió para romper con esquemas medievales que ya no funcionaban y cómo sus ideas siguen vigentes, es decir, vivas hoy para ayudarnos a enfrentar a los retos tecnológicos. El ocaso de la escolástica, ¿qué quiere decir? El cambio en la forma de pensar. Para comprender este movimiento debemos situarnos en los siglos XIV y XV, un momento de grandes transformaciones. Encontramos lo que es el declive de la antigua universidad y el regreso a los orígenes. En el agotamiento académico, en esa época el sistema universitario tradicional se había desconectado totalmente de las necesidades espirituales del día a día de las personas. Los debates religiosos se volvieron sumamente rígidos, mecánicos y abstractos. Se basaban en fórmulas lógicas complejas que ya no conmovían ni respondían a las inquietudes de la sociedad. Mientras que en la vuelta a las fuentes, que es ad fontes, como respuesta a este estancamiento, los intelectuales del Renacimiento se volcaron a buscar textos antiguos de las culturas griegas y las romanas, bajo el lema ad fontes, que significa regresar al origen. Se dedicaron a estudiar la Biblia directamente en sus idiomas originales, como el griego y el hebreo, así como los escritos de los primeros teólogos de la Iglesia. Las ideas fundamentales. Este pensamiento se construyó sobre tres pilares esenciales, que es el valor sagrado de las personas, Imago Dei, que nos sostiene que cada ser humano tiene un valor único que nadie le puede quitar, debido a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para ellos estas ideas se confirman y se llenan de luz con el nacimiento de Jesús. La razón iluminada por la fe, que nos dice que la inteligencia no se ve como algo opuesto a Dios, sino como un regalo suyo. Partían de una vieja idea teológica, que la ayuda de Dios no viene a destruir las capacidades humanas, sino a mejorarlas y llevarlas a su máximo potencial. Y la vivencia real del cristianismo, que es la filosofía Christi, que es más que cumplir normas externas, proponían vivir una fe interna y sincera. El objeto era una transformación ética real basada en imitar el ejemplo de amor y empatía que dejó Cristo. Autores claves del Renacimiento. Tres grandes pensadores llevaron estas teorías a la práctica, como Erasmo de Rotterdam en 1466 y 1536, que nos dice que fue el encargado de revisar y publicar la primera versión crítica del Nuevo Testamento en griego en el año 1516. Además, utilizó la sátira y el humor en su famoso libro Elogio de la Locura para exigir un cambio moral urgente dentro de la Iglesia. También encontramos lo que es a Tomás Moro en 1478 y 1535. Nos dice que él fue un político y escritor inglés que redactó la obra Utopía, donde imaginó una sociedad organizada, con justicia para todos y basada en valores del Evangelio. Destacó por defender sus principios y su conciencia por encima del poder de los reyes. Juan Luis Vives, en 1493-1540, fue un intelectual sumamente avanzado a su época, considerado uno de los padres de la psicología.
la educación moderna y la sociología en el Occidente. En 1526 él escribió un tratado donde propuso por primera vez que el gobierno debía crear un sistema de ayuda social y escuelas públicas para los más pobres. Dejó claro que ayudar a los vulnerables es un deber de justicia ciudadana y no una simple limosna. En la reforma educativa y su trascendencia, o la revolución educativa y su impacto posterior, que nos quiere decir las clases humanistas. Para formar ciudadanos con criterios propios, los humanistas diseñaron un plan de estudios enfocado en 5 grandes áreas, que es la gramática, que buscaba el uso correcto y preciso del lenguaje, tanto al hablar como al escribir, para entender a fondo los mensajes y las ideas. Está la retórica, que se enseñaba a argumentar con lógica y elocuencia, preparando a los alumnos para debatir con respeto en la vida pública. También está lo que es la poesía, que servía para despertar la imaginación, el gusto por el arte y el desarrollar la sensibilidad afectiva y moral. También está lo que es la historia, que se estudiaba en el pasado de las culturas de forma crítica para aprender lecciones prácticas sobre políticas, valores y comportamientos humanos. Y por último, la filosofía moral, que nos dice que es una reflexión profunda sobre cómo vivir bien y tomar decisiones éticas que busque siempre el beneficio de toda la sociedad. El resurgir en el siglo XX, el personalismo. Estas ideas cobraron una fuerza enorme en el siglo pasado, tras el horror de las guerras mundiales y el sufrimiento causado por las dictaduras. Filósofos cristianos como Jacques Maritain y Emmanuel Mounier desarrollaron el personalismo comunitario. Ellos explicaron que el ser humano no tiene una dignidad espiritual sagrada, pero que no está hecho para vivir aislado, sino para convivir en comunidad. De esta manera de entender al hombre fue fundamental para la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. Y bueno, hoy en día vivimos rodeados de algoritmos, inteligencia artificial y corrientes que a veces ven a las personas como simples números o datos dentro de un sistema. En este contexto, el humanismo cristiano nos sirve más que todo como un mapa ético fundamental. Nos recuerda que la ciencia y la tecnología deben complementarse con la empatía y la espiritualidad. Al final nos invita a mantener vivo este debate para asegurar que cualquier avance o progreso que logremos como humanidad esté siempre al servicio de cuidar y respetar la dignidad de cada persona. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda o comentario que tenga, estoy a la orden. Gracias.